Si no se me convence mediante el testimonio de la Sagrada Escritura o de la razón evidente, no puedo ni quiero retractarme de nada, pues obrar contra mi conciencia no es justo ni seguro. Dios me ampare. Amén. Martín Lutero. Hola amigos, gracias por acompañarme en este cuarto y último episodio de la Reforma Protestante. En el episodio anterior vimos varios aspectos importantes en la vida de Martín Lutero y esta semana veremos otros acontecimientos relevantes que dieron origen a lo que conocemos como la Reforma y lo que celebramos en este mes. Primero quiero que veamos en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo aquello que nosotros creemos, todo aquello que nosotros afirmamos debe tener base bíblica. Si no pasa el filtro bíblico, entonces debe ser desechado. Fue a través de las Escrituras precisamente que el Espíritu Santo iluminó el corazón del reformador para dejar de lado años de tradiciones y oscuridad bíblica. Los problemas comenzaron, como vimos en el episodio anterior, con la venta de indulgencias para ganarse el cielo o para hacer más breve la estadía en el purgatorio. Estas indulgencias se obtenían a través de cumplir con ciertos requisitos, con ciertos méritos, es decir, con hacer ciertas obras, como por ejemplo, visitar Roma y subir la Escala Santa. Sin embargo, estas cosas pasaron rápidamente a ser un negocio. Cuando había una necesidad, como por ejemplo una cruzada, las indulgencias se vendían incluso si la persona no había hecho ningún mérito. Esto llevó a una liviandad en el asunto. El Papa León X lo llevó a otro nivel, porque usó este medio para recolectar dinero para terminar la Basílica de San Pedro, pues él quería que apareciera su nombre como el Papa que terminó esta basílica, que León X lo construyó. Había un tema de orgullo muy grande ahí. Y como cualquier construcción, los gastos eran enormes. Así que para cubrir los gastos, el Papa otorgó al arzobispo de Brandenburgo el derecho de vender indulgencias. Y entonces aparece en escena Juan Tetzel, un sacerdote que se convirtió experto en la venta de indulgencias. Y con un discurso elaborado, con mucha pompa alrededor y con una alta dosis de manipulación, Tetzel invitaba a la gente a ser salva mediante la compra de indulgencias. Y se dice que en cada rincón de Alemania era conocida la frase de Tetzel: apenas la moneda en el cofre entra, el alma del purgatorio sale. Esto comenzó a preocupar a Lutero. Él sentía que había falsedad de las indulgencias, pero también sentía que no tenía las pruebas suficientes para demostrarlo. A Lutero le preocupaba que la indulgencia no incluyera ningún tipo de penitencia o algo que demostrara contrición. Recuerde usted que la contrición es sentir dolor por el pecado. Acá todo se limitaba a una moneda. Le preocupaba que no había un proceso de reconciliación con Dios, que no había arrepentimiento real, que no había confesión verdadera. Todo se traducía a una moneda en un cofre para que una persona ya se sintiera perdonada y libre de toda culpa. Habiendo estudiado los salmos, tal vez resonaba en el corazón del reformador el Salmo 51, donde David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, es decir, realmente arrepentido y dolido de su pecado, y humillado, reconociendo su posición, no desprecias tú, oh Dios. Esto llevó a Martín Lutero a expresar sus preocupaciones en tinta y papel. Se empezó a cuestionar a sí mismo y al sistema completo. Esta reflexión le llevó a escribir 95 tesis, las cuales clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, un 31 de octubre de 1517. Y como vimos en el primer episodio, esto no tenía nada extraño, pues era muy común que cuando alguien quería poner un tema importante en el tapete, iba y publicaba una tesis. ¿Para qué? Para generar debate, para generar discusión, cuando este tema era necesario que fuera conocido por los demás. Por eso tal vez Lutero no consideraba que todo lo que había escrito era 100% preciso, ni tal vez con un aire de decir: esta es la verdad y toda la verdad, por lo tanto deben hacer caso a estas 95 tesis. No, lo que él quería era compartir estas ideas y que fueran debatidas,
que fueran pensadas por más gente para ver si las cosas se estaban haciendo bien, porque Lutero tenía un profundo respeto por el nombre de Dios y sabía que el nombre de Dios estaba en juego. Luego el reformador siguió con su vida. Él no tenía idea de que estaba dando inicio a algo tremendo que hasta hoy celebramos como Reforma Protestante. Como escribe Robert Liardon en el libro Los Generales de Dios, había 3 puntos destacados en la tesis de Lutero. En primer lugar, su objeción a que el dinero de las indulgencias fuera a pagar la construcción de la Basílica de San Pedro. Él no podía creer que se estuviera vendiendo el perdón para construir una basílica. En segundo lugar, él comenzó a negar el poder del Papa sobre el purgatorio. Recuerde usted que vimos que era el Papa quien decidía si una persona se iba al cielo, al infierno o al purgatorio. Y en tercer lugar, el bienestar del pecador. ¿Quién lo acompaña? ¿Quién hace un seguimiento de la persona? ¿Quién ayuda en la restauración? ¿Quién amonesta si es necesario? Lutero empezó a cuestionar prácticamente todo. Cuestionaba el supuesto crédito que daban las buenas obras de los santos. Él consideraba que no había ningún santo a la altura de Jesucristo, por lo tanto, solamente Jesús podía tener un nivel aceptable de conducta. Cuestionó también el poder del Papa sobre el purgatorio. Cuestionó la existencia, de hecho, del purgatorio y la diferencia entre cobrar por indulgencias y el perdón y salvación gratuita que hay en Cristo a través de la fe. Le dolía ver la falsa esperanza que sentía la gente, quienes creían que comprando una indulgencia ya estaba todo listo. Mientras Lutero seguía con sus estudios y seguía viendo todos estos aspectos, las 95 tesis empezaron a circular entre la gente. Habían sido traducidas del latín al alemán, lo cual ayudó a su masificación. El simple hecho de poner en el tapete los cuestionamientos a la Iglesia Católica y querer debatir lo que estaba sucediendo, llevó a la gente a agolparse queriendo buscar la verdad. Comenzaron a ver como un rayo de luz en medio de toda esta oscuridad y comenzaron a ver que esa luz era Dios guiando las cosas. Todo esto comenzó a generar un movimiento que hasta hoy nos conmueve. Fue un mover de Dios, fue el actuar del Espíritu Santo, que comenzó a levantar hombres de distintas naciones para volver a las Sagradas Escrituras. La Iglesia insistió en que Lutero se debía retractar. No podían aceptar esto. Pero él sabía que no era dejar de lado un orgullo humano antojadizo, sino que era despreciar la mismísima palabra de Dios. Lutero cuestionó la autoridad del Papa y el hecho de ser puesto Pedro como fundamento, considerando que el apóstol Pablo fue claro en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y este verso es clave. Dice nadie. Por lo tanto, ¿de dónde saca la autoridad del Papa para nombrar a Pedro como fundamento? Y como Pedro lo nombran primer Papa, los demás papas que vienen después, ellos pasan a ser el fundamento. Esto está mal, dicen nadie puede poner otro fundamento. Fundamento es la base, es aquello desde donde está construido todo lo demás. Es uno solo el cimiento, es uno solo el fundamento. Y además dice, está puesto, consumado es. No está por llegar el fundamento, no está por manifestarse el fundamento, ya existe el fundamento y está puesto. Su nombre es Jesucristo. Cualquier otro fundamento es un error, es una herejía, es una equivocación. Sin o con mala intención es un error. En este punto la vida de Lutero ya estaba en juego, pero su convicción no le hacía dudar de llegar hasta las últimas consecuencias. De hecho, el ejemplo de Lutero nos debe llevar al constante análisis bíblico de nuestras vidas. ¿Estoy viviendo conforme a la Biblia? ¿Creo que Cristo es el único fundamento? ¿Hay ofrecimientos del mundo que me hacen quitar la vista del Señor? Debemos evitar aquellos lugares donde se usa el púlpito para predicar un evangelio distinto al de Jesús, donde se ofrece un evangelio de comodidades, de prosperidad, de sanidad física, de entretención, de experiencias y emociones, mientras la Biblia se aleja cada vez más siendo algo secundario. ¿Estoy dispuesto yo a defender el evangelio aun cuando esto me traiga incomodidad? ¿Aun cuando confrontar sea evitado por mi parte? ¿Quiero ser un tibio?
¿Estoy dispuesto a defender la Biblia y vivir como Cristo quiere que viva? ¿Estoy dispuesto a no transar ni diluir la Biblia cambiándola por cualquier ofrecimiento del mundo? Fama, dinero, poder, felicidad, que es vana, comodidades de este mundo. Tienes que lograr muchas cosas en esta tierra, ¿eso te va a hacer feliz? No, todo esto es pasajero. Hoy en día, ¿cambio mis ideales por ofrecimientos como la justicia social? Tal vez soy capaz de unirme con los enemigos de la fe en busca de un supuesto mejor futuro. Me uno y celebro con ellos los que niegan al Todopoderoso, los que niegan su palabra por un supuesto beneficio a largo plazo. Como hizo Martín Lutero, volvamos al cristianismo bíblico, volvamos a la búsqueda, cuestionémonos. Todo va en la motivación del corazón. Si yo cuestiono, no es necesariamente malo. ¿Por qué estoy cuestionando? ¿Estoy cuestionando porque no se cumple lo que yo quiero o porque el nombre del Señor está siendo pisoteado? ¿Qué me motiva? ¿La gloria del Señor o la gloria mía? Si me motiva la gloria mía, entonces voy a estar en contra de todo aquello que me ataque a mí. Si me motiva la gloria del Señor, voy a estar dispuesto a defender todo aquello que ataque la gloria del Señor. Volvamos a la Biblia, volvamos al pensamiento bíblico. Llenemos nuestras lámparas. Cristo viene pronto, muy pronto. Oremos, leamos la Biblia, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos, apartémonos de Él. Volvamos al Señor porque Él siempre va a estar con los brazos abiertos. Él no nos va a negar su perdón, no nos va a negar su gracia. Si somos sus hijos, Él te va a recibir, sin ningún lugar a duda. El corazón contrito y humillado lo va a recibir. A través de Jeremías Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Dios está cercano a sus hijos, el Padre amoroso jamás abandona, y tenemos un Señor, tenemos a Jesucristo, que hizo una potente promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es necesario tomar el ejemplo de la vida de Lutero, comenzar a pensar en lo que estoy viviendo, en cómo lo estoy haciendo, darme cuenta si estoy en un lugar donde la sana doctrina es predicada, donde no es diluida y donde realmente hay edificación para el alma que está buscando sedienta esta agua de vida eterna. Necesitamos volver a Cristo, que Dios nos ayude, que Él nos guíe. Oramos. Padre amado, queremos darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque en tu grandeza has usado hombres insignificantes tal vez para el mundo, pero fuertes en ti. Guíanos cada día según tu palabra, Señor. Líbranos de la tentación y ayúdanos a ser embajadores de tu reino eterno. Gracias por tu promesa fiel. Gracias porque tú no nos dejas, porque tú no nos abandonas, porque has prometido estar hasta el fin de los tiempos con nosotros. Y lo creemos así, lo sabemos así, lo sentimos así. Tú estás con nosotros. Te alabamos porque tu promesa es fiel. Te alabamos porque a pesar de nosotros, tú eres fiel. En nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Que Dios te bendiga. Gracias por mirar esta serie y más adelante vendrán nuevos videos con distintas temáticas. Que Dios te bendiga, te guíe en todo buen propósito y que sea el Espíritu Santo en cada momento junto a nosotros mostrándonos a través de su palabra lo que debemos hacer y lo que es su voluntad perfecta. Que Dios te bendiga.